Hola, ¿qué tal? Esto es Technovert número 125 del 30 de enero del 2014. Y bueno, a principios de este año, a principios de mes, en los primeros Technovert de este año, lancé una convocatoria pública para aquellas personas que estuvieran interesadas en participar y en ser parte activa del del MOG aquí en México, Mac User Group, o como en España le dicen, Grupo de Usuarios Mac, que realmente, como lo he dicho también en otras ocasiones, creo que el nombre correcto sería, a estas alturas, sería Grupo de Usuarios Apple más que Grupos de Usuarios Mac. La respuesta fue positiva. Llegué a recibir, después de una segunda convocatoria, llegué a recibir varias personas que estuvieron interesadas en participar. Tomé los datos, ya están registraditos en una base de datos en donde en su momento voy a convocarlos para que tengamos una primera reunión de organización y siendo esta una de las primeras cosas que estamos tratando de implementar. Lo que yo veía más complicado era transmitir de manera adecuada, incluso yo mismo entender de manera correcta qué tipo de actividades son los que ya se lleva a cabo un GOM o un MOG o como le queramos llamar, qué tipo de actividades tiene, qué tipo de necesidades se pudieran tener y demás. Y lo que se me ocurrió en su momento fue pues contactar a las personas que yo tenía más cercanas al respecto y que me podrían ayudar a dilucidar correctamente qué es lo que se necesita para implementar el grupo, ¿no? Aquí en México. Y pues se me ocurrió sencillamente tratar de contactarme con Emilcar y con Mespaznar, dos personajes por demás conocidos. Emilcar por su Emilcar Daily, por su... creo que no necesita presentación para todos ustedes. Y Mespaznar, que también dudo que necesite presentación, pero lo he mencionado menos ocasiones aquí, es el que lleva Series por Momentos, el locutor de Series por Momentos, un podcast bastante interesante de series televisivas. Y pues afortunadamente, después de mucho tratar de ponernos de acuerdo en diferentes ocasiones, por cuestiones de horarios, porque los fines de semana pues tenemos familia y pues hay que dedicarles el tiempo correcto a esas personas, a tu familia. Y por 20,000 razones, cuando ellos ya están libres para grabar, pues yo estoy tratando de hacer algún tipo de... Más bien yo estoy todavía en el trabajo, así que se vuelve un poquito complicado el poder coordinar una llamada cuando estás del otro lado del continente. Sin embargo, ayer por fin se me hizo tener una charla en directo y en vivo con Emilcar. Desafortunadamente Mespaznar no pudo estar en la charla por cuestiones de salud, que espero que esté bien, y tampoco me preocupa mucho porque estoy seguro que encontraré otro momento para poder platicar con él y que él también me dé sus opiniones, su retroalimentación al respecto. Pero por lo menos ayer tuve la gran oportunidad, el gran honor de tener en el espacio de Technovert a Emilcar platicándonos sobre, pues en general sobre los GUMs o MOOCs en todo el mundo, y específicamente las aventuras que han tenido en Murcia para poderlo hacer, para poder funcionar correctamente, las cosas a las que se han enfrentado tanto en Murcia como en Madrid, que son como las experiencias más directas que tiene él, cosa que me sirvió infinitamente. Ya lo verán ustedes también al escuchar esta entrevista. Sirvió muchísimo para entender muy bien cuáles van a ser los alcances que va a tener este proyecto, y que bueno, pues las personas que estén interesadas, sigue la invitación abierta. Mándenme por favor sus contactos a technovertpodcast@icloud.com
y vamos armando esto. Les voy a dejar ya sin más introducción la entrevista íntegra que tuve ayer con Emilcar y espero que la disfruten tanto como yo la disfruté. Y bueno, es un poco larga, prepárense para un capítulo de casi 1 hora de duración, pero creo que cada minuto vale la pena para aquellas personas que se lleguen a interesar en participar en esto. En fin, pues los dejo, ya saben los medios de contacto, @Velvor en Twitter y en ADN, www.velvor.com, es la página de internet, y una vez más, technovertpodcast@icloud.com por si quieren participar en este proyecto. Sin más, los dejo, un abrazo a todos, bye. Vaya, la idea de esto obviamente es publicarlo posteriormente en un podcast. Sí. Y en principio, pues que nos platiques un poquito cómo funciona el GUM en Murcia en este caso, o en España en general, cómo ha sido, desde cuándo está, qué tipo de actividades hacen, vaya, cómo ha sido el funcionamiento a lo largo de todos los años que llevan ustedes en activo, y cuál es el objetivo principal del GUM, perdón, de tal manera que podamos tener una visión o un panorama más claro de qué es lo que podemos nosotros replicar, qué no, aquí en México, y de qué manera hacer una adaptación latina de esto, ¿no? Que Sí. Aparte, también saber un poquito más la idea vaya, después de que empecé a ver todo esto, me di cuenta de que es algo que lleva ya años en el mundo de Apple, y Sí. estaría excelente también saber un poquito si tú sabes de ello, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues ¿por qué no nos empiezas a platicar cómo es? Bueno, primero, ¿tienes tú un poquito de background de qué es el GUM alrededor del mundo y cómo funciona? Sí, la verdad es que sí, porque en su momento pues ya me estuve informando acerca del tema. Este movimiento de los grupos de usuarios de Apple es antiguo y proviene, como bien dice su nombre, de la época de la introducción del Mac, ¿no? Estos, el GUM, las iniciales en español, el grupo de usuarios Mac, y es conocido en los medios anglosajones, ingleses, como MUG, Mac User Groups. Y pues era una manera que tenían los usuarios de Mac entonces de agruparse, de retroalimentarse, de poner en común software, cosas que conocían, es decir, en aquellos tiempos en los que no había internet y no resultaba tan fácil encontrar usuarios de ese ordenador, ¿no? Entonces, bueno, los grupos de usuarios no solo servían para poner en común conocimientos y, digamos, retroalimentarse unos a otros, sino que también se convirtieron de esa manera en un objetivo de acciones formativas o acciones comerciales por parte de empresas de hardware y software relacionadas con el mundo Mac e incluso, por supuesto, por parte de la propia Apple. Es decir, que si tú hoy en día miras el calendario de actividades de los GUMs en Estados Unidos, verás que muchos de ellos reciben la visita de personal de Apple que está encargado de hacerles presentaciones y determinado tipo de sesiones formativas, con lo cual, pues, bueno, Apple muy consciente de los GUMs y los apoya de esta manera muy activamente. ¿En la actualidad se sigue haciendo así? Es decir, ¿Apple sigue siendo muy activo en apoyar esto? Bueno, claro, yo en este sentido puedo hablar de lo que veo, de lo que veo en Internet y poco más, porque evidentemente en España Apple no tiene a nadie destacado para esta labor, o al menos si lo tiene, no se ha puesto en contacto con ninguno de los GUMs que existen, con lo cual pues tampoco tendría sentido su labor si no se ha puesto en contacto con nosotros. Y Okay. en Estados Unidos sí sé que hay un par de trabajadores de Apple que están para eso y se les puede seguir. Bueno, yo estoy suscrito a un grupo de correo de recursos de usuarios, de grupos de usuarios, y puedes ver el recorrido vital de los trabajadores, cómo van estado por estado haciendo pues las presentaciones de la última versión de iWork o de la última versión de iPhoto o cosas así, ¿no? Vaya, sería una Entonces, actividad pues que realmente ha tenido más presencia en Estados Unidos, o más fuerza incluso por parte de la propia empresa, ¿no? sí, no, hombre, por parte de la propia empresa, desde luego. Y más fuerza, pues también, porque es que
Es decir, si tú miras, por ejemplo, el calendario de actividades para... hay una web que está parcialmente soportada por Apple que se llama Mug Center, o sea, mugcenter.com, Mag Center sería la pronunciación en inglés, donde tenemos un calendario perpetuo de las actividades de los GUMs para cada mes, ¿no? De los GUMs que las notifican. Quiero decir que esta gente evidentemente no puede averiguarlas por arte de magia. Por ejemplo, yo he de decir, mea culpa, que nunca les he enviado un email para decir, oye, los de Murcia nos reunimos a tal hora. Murcia es la ciudad de España donde yo vivo y donde está mi GUM. Y hay otros que se lo han hecho, porque por ejemplo ahora mismo estoy aquí delante viendo esta web, mugcenter.com, viendo el calendario de febrero y tenemos grupos de Australia, tenemos grupos de Nápoles y tenemos grupos de muchas partes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, lo estás viendo en el calendario, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, veo aquí Awesome Australia, Mac Wichita, Orange Apple Computer Club, Nápoles Mac Friends, Rushmore, o Rosmore, no sé dónde están las caras estas. Danbury Area, Seattle Excoders, es decir que los grupos, una cosa que me llamó la atención es que nosotros aquí en España somos súper formales. Grupo de usuarios Mac de Murcia, Asturias, todo súper discreto. Sin embargo, los americanos tienen más imaginación, ¿no? Están los normales, San Diego Macintosh User Group, que sería lo normal. Y luego, por ejemplo, está la Hawaii Macintosh and Apple Users Society. Es fantástico. Apple Pickers se llama otro. Y Mac Wichita, yo deseo pertenecer a Mac Wichita. O sea, yo quisiera pertenecer a una agrupación que tiene ese nombre. Entonces, pues bueno, le han puesto distintos nombres, pero evidentemente son todos más o menos, son todos GUMs, es decir, o MUGs, como lo queramos llamar. Y todos pues siguen un poco los esquemas de Apple. Hay una web de Apple oficial que sería apple.com/usergroups, donde encontramos una herramienta para encontrar un grupo de usuarios cerca de nuestra zona y luego un enlace a otra web que es appleusergroupresources.com, escrito Apple User Group Resources, si lo queréis pronunciar en español más vulgar. Y ahí, para entrar aquí, o sea, aquí hay muchas partes que son públicas, pero luego hay unas partes que son privadas. Entonces, cuando tú creas un GUM, lo notificas a Apple, te registras en unos pasos bastante farragosos y en una web que no ha sido rediseñada desde Tiger. De hecho estoy viendo de Apple User Group Resources. Está terrible. O sea, está... ¿Qué dices? Es un template terrible. Si es la versión nueva. si esto lo cambiaron hace un año y poco. Si estamos súper contentos. No, escucha, cuando te des de alta en la base de datos de Apple, entonces verás un diseño Tiger total. Wow. Pero Aqua 100% del día que sacaron Aqua, lo siguiente que hicieron fue subir allí esos gráficos, espectacular. Entonces tienes una usuario y contraseña que te permite entrar por aquí y bueno, pues llega a obtener sobre todo los códigos de descuento que muchas empresas de hardware y software facilitan a Apple para que Apple las ponga a disposición de los usuarios, de los grupos de usuarios. Aquí también hay un pequeño recopilatorio de reuniones o de cosas así. Es algo un poco, digamos, más formal que la web que he dicho de Mac Center, que es una cosa que está más a la iniciativa de los propios grupos de usuarios, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues estas webs que estamos diciendo aquí, pues realmente están a la disposición de cualquiera, ¿no? No hace falta pertenecer a un GUM o para entrar en estas webs y ver qué es lo que se cuece, ¿no? Aunque evidentemente pues las ofertas especiales sí hace falta la contraseña, pero bueno, lo demás se puede acceder sin ningún problema. Ok. Ustedes, por ejemplo, como el GUM Murcia, ¿están dos de alta aquí en este User Group Resources? Sí, nosotros sí. Okay. De hecho, el ver si estás dado de alta o no se ve en la anterior sección, es decir, tú entras a apple.com User Groups y he dicho que había dos herramientas, una que te permitía encontrar un grupo. Si vas a encontrar un grupo, Find a Group en inglés, te lleva a una sección especial de esta página de Apple User Group Resources, donde está ahora, digamos, todo centralizado,
y es ahí donde puedes hacer tu búsqueda. Antes el buscador estaba, digamos, en la propia web de Apple, era un poco más rudimentario, ahora ya aparece aquí un mapa o no sé qué, y ya puedes hacer una localización incluso por calle y por estado, ¿no? Está, evidentemente, pensando en Estados Unidos, si tú buscas España y luego vas ampliando, pues puedes ver que no estamos. Esto es un escándalo. Dios mío. Bueno, de algo sirvió ahorita que lo revises. Pero si yo tengo mi contraseña y todo. ¿Cómo que no estamos? No aparecemos en el mapa, pero sí aparecemos en el listado aquí debajo, fíjate. Asociación Cultural Campus Mac, FacMac, que FacMac es un blog español, una web de noticias, pero que ellos se dieron de alta como grupo de usuarios online, que también lo puedes hacer, es decir, un grupo de usuarios que no tiene una sede. El GUM de Valencia, el GUM de Málaga, que por lo que sé ya no funciona, el GUM de Sevilla, que tampoco funciona, el GUM de Cádiz, que tampoco funciona, el GUM Euskadi, que tampoco funciona, el GUM Murcia, que somos nosotros, el GUM Vigo, que no funciona, aunque sí funciona el GUM Galicia, y luego Mac Programadores, que no sé lo que es, Mugara, que tampoco sé lo que es. Me da mucha gracia que hay muchos grupos de usuarios Mac, estos son de Aragón, y yo la primera vez que les escucho hablar, esto es todo Mugara. Muchos grupos de usuarios de Mac tienen un grupo en Yahoo. O sea, uno de estos grupos, estos foros extraños que se pueden crear usando una cuenta de Yahoo. Y lo deben tener porque todo esto tiene pinta de ser una costumbre de antes, ¿sabes? Es decir, que los grupos de usuarios Mac, antes era más difícil tener tu web y tener tu foro y todo esto. Entonces se recurría más a este tipo de recursos, ¿no? Sí, efectivamente, tener un grupo en Google, aunque no me gusta mencionar aquí ese nombre, tener un grupo en Yahoo, y he encontrado muchos grupos y muchas cosas relacionadas con el Mac, muchas de ellas ya desactivadas, que tenían su sede en Yahoo. El GUM Sevilla, que aparece aquí en este listado y que tampoco funciona ahora mismo, también tenía un grupo, y el GUM Cádiz también tenían grupos en Yahoo. Unimac, que estos son de la Universidad de Alicante, me parece. El GUM CAM, que es el último GUM que se ha creado en España, que es el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y eso es lo que hay aquí registrado. Yo sé, aunque no están, sé que existe y con bastante actividad el GUM Asturias. O sea, por más que se ha intentado, tampoco es que haya una organización tan clara, porque vaya, este sitio que me estás haciendo referencia ahorita fue el que en su momento me llegó a recomendar Leo para buscar si existía ya un GUM aquí en México. Sí. Y la sorpresa que me llevé cuando hice mi búsqueda fue que habían 2 o 3 grupos, pero de esos 2 o 3 grupos todos estaban muertos, ¿no? O sea, no tenían ningún tipo de actividad. Entonces, a ver, el propio GUM Murcia estaba muerto cuando yo lo conocí. Si yo lo conocí por casualidad, habían hecho un par de comidas exclusivamente y tenían un foro que más o menos estaba ahí y tal. Entonces, bueno, pues fue esto. Yo digamos que me hice con el GUM Murcia, con el dominio, con el foro y con la web, un poco por la fuerza, porque esto estaba llevado por 2 chicos que además ya no estaban en Murcia, habían salido a estudiar fuera. Y claro, esto de que llegue un tipo y les diga de ponga su actitud y entregue sus contraseñas y entréguelo todo, que de esto me voy a encargar yo ahora, pues les chocó, ¿no? Pero tuvimos un desencuentro ahí en el foro, pero queríamos dejar claro que queríamos que esto se moviera y ellos no iban a hacerlo. Después ya de los malentendidos, pues nada, muy bien, y pues estuvieron perteneciendo a algún tiempo, y nosotros pues reactivamos todo esto en 2008, me parece, 2009. A ver, ahí entramos de lleno a la siguiente pregunta, que es un poquito la experiencia que tú has tenido en el GUM, en este caso de Murcia. Tú me estás diciendo ahorita que de alguna manera el GUM ya existía, tal vez no de manera tan oficial o tan estructurada como actualmente lo está, pero ya existía ¿desde cuánto tiempo antes? Pues yo pienso que sería como un par de años antes, como mucho. Pero vamos, existía una página web que era gummurcia.com y existía un foro y un blog como portada de ese foro. Pero no tenía una estructura de asociación. Nosotros en España este tipo de actividades las enmarcamos legalmente en algo que se llama asociación sin ánimo de lucro, que viene siendo pues como puede ser una sociedad de una empresa, pero no tiene un respaldo, digamos, mercantil de unas acciones o lo que sea, sino
pues simplemente, pues eso, una asociación de gente que quiere hacer algo, pues puede ser una asociación en defensa del petirrojo, o una asociación, yo qué sé, para leer libros, Claro. y en este caso, pues hacemos la asociación para tener un soporte legal para nuestras actividades. Porque muchas veces tú vas a pedir, por ejemplo, a una universidad o a otro sitio que te dejen un local para hacer la reunión, Ajá. y claro, ellos dicen, ¿esto quién pide esto? ¿No? ¿Quién me está pidiendo esto? Preguntan en el sitio. Ujú. Bueno, pues aquí mi colega el gallo y yo. No, Sí, pues sí, no. sí. Ustedes tienen que tener una forma legal. Entonces esa forma legal ya hemos visto que en España son las asociaciones sin ánimo de lucro, y esto no estaba hecho. Es decir, nosotros la constituimos y una asociación pues tiene un presidente, tiene un secretario, tiene una junta directiva, tiene un listado de socios. Bueno, o sea, ya hay un papeleo que hay que hacer y que también tuvimos que hacer en su momento. Vaya, me parece que sería algo parecido a lo que tendremos que hacer aquí, porque aquí funciona muy parecido. En este caso, casi estoy seguro que el equivalente a la asociación que ustedes tienen sería la asociación civil. Me tengo que asesorar con algún abogado o algo así por acá, pero aquí en México sería una asociación civil, precisamente sin ánimos de lucro, o AC, como le conocemos aquí, y de esa manera... vaya, por lo que me dices, principalmente es por la utilidad que puede tener en su momento para poder hacer eventos o hacer cosas un poquito mejor organizadas con un respaldo legal que te valide como institución, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Nosotros, sobre todo, cuando vas a pedir algo a alguna administración pública, a algún ayuntamiento o algo de esto, pues siempre pues quieren saber eso, qué entidad legal es la que está detrás de esa petición, que es una cosa muy normal, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? Claro, y al final de cuentas te da seriedad, ¿no? Evidentemente eso acarrea también una serie de responsabilidades, que es de las que me gustaría que me platicaras un poco más, ¿no? Sí, bueno, responsabilidades, quiero decir, pues sí, yo como presidente asumo la representación legal de la asociación, pero, y bueno, y también nosotros estamos cobrando una cuota anual a los socios, en nuestro caso de 20 euros, que sirven pues para el mantenimiento de la asociación y para hacer determinadas actividades que en un momento dado pues, puedan resultar gratuitas o más baratas para los socios, mientras aquellos que no lo son pues tienen que pagar, ¿no? Es Ujú. decir, que también hay una responsabilidad material. Nosotros tenemos un saldo en cuenta y los socios pues te pueden pedir, evidentemente, mm, re- información sobre qué pasa con el dinero, ¿no? Quiero decir, al final están manejando dinero de los demás, que es lo que... porque por muy sencillo que lo quieras hacer o por muy tal, pero al final si quieres hacer algo realmente interesante, te tienes que meter en una organización seria y eso pues te lleva a manejar dinero. Entonces, pues la responsabilidad es ni más ni menos pues que eso, que manejar el dinero ajeno. Claro. No, no en gran cuantía, evidentemente, pero sí hay que manejarlo. Entonces, pues ¿Cómo? bueno, O esa sea, ¿no has responsabilidad. dejado de trabajar gracias al MU? No, no, curiosamente no. Qué barbaridad. Bueno. Y esperaba enriquecerme ilícitamente, pero no me ha sido posible. Uf, qué mal. Bueno. Ok, ahora, ¿qué tipo de actividades son los que, vaya, cuando tú tomaste, por lo que estoy entendiendo, en el 2008 decides Sí, que... el 2008 fue cuando empezamos, digamos, los contactos, ¿no? Para intentar recuperar este nombre, Ujú. para retomar, digamos, un poco lo que ya había, y la primera reunión fue en enero de 2009. Ok. Cuando se reúnen, empiezan, supongo, a determinar qué tipo de actividades van a hacer. Ahí me gustaría que me explicaras un poco más qué tipo de actividades han hecho durante todo este tiempo, que estamos hablando ya de casi 4 años, bueno, o Sí. 4 años de actividades, en qué han consistido y cómo ha repercutido vaya, al final de cuentas, en la comunidad en la que ustedes están. Bueno, pues para nosotros crear un GUM tenía sentido si íbamos a hacer reuniones presenciales. Es decir, tenemos que vernos las caras Ujú. y tocarnos unos a otros. Ok. Porque para lo demás ya están los foros, ya están los blogs, etcétera. Durante todo este tiempo siempre hay quien ha sugerido, "Uy, ¿por qué tanta historia? Pues si tenemos el foro, pues vamos ahí, nos preguntamos las dudas, se publica algún tutorial en vídeo y nos reímos un rato". Bueno, pues no. Para eso ya están los blogs, para eso ya hay otras comunidades, ¿no? Creo que si un GUM tiene sentido es para conocer en persona a la gente
y para hacer reuniones presenciales. Y eso lo tuvimos claro todos desde ese primer 17 de enero de 2009, que es que las actividades del GUM tenían que ser presenciales, ¿no? Teníamos que reunirnos y todos juntos reunidos, pues presentar un software, presentar un hardware, preguntarnos dudas, explicar cómo se hace tal cosa en tal aplicación o lo que sea. Y ese ha sido un poco nuestro ritmo. Tras unos cuantas dudas y tal, decidimos que para que esto viviera teníamos que tener fija una reunión mensual todos los meses del año, salvo los 2 meses que son inhabitables en Murcia, que son julio y agosto. Okay. Julio y agosto no queda aquí, ni los santos de las iglesias están en Murcia. Entonces nosotros establecimos en un momento dado que íbamos a tener una reunión el último sábado de cada mes de 10 a 1. De tal manera que al hacerlo así, nuestros socios y simpatizantes no tuvieran que estar pendientes de un calendario, de ver si se ha convocado la reunión o ver si va a haber reunión o no la va a haber, sino que automáticamente para todo un año se escribe en el calendario del GUM las reuniones, todas. Aunque no podamos poner todavía el contenido porque estamos negociándolo o lo que sea, pero las fechas se saben todas. De esta manera también inicialmente pues evitamos, por ejemplo, como suele ocurrir, las fechas de Navidad en la reunión de diciembre. Siempre adelantamos esta reunión, en vez de hacerla el último sábado de diciembre, pues la ponemos a mediados. Y adelantamos pues también otras festividades que puedan surgir, como aquí en España que celebramos la Semana Santa. Entonces, de esa manera, con esas reuniones fijas, pretendíamos crear una mayor vinculación con la gente. Y puedo decir, después de todos estos años, que hemos fracasado. Ah, caray. Sí. ¿No ha habido continuidad o qué ha pasado? Sí. Hemos hecho todas las reuniones, todos los meses, pero no hemos conseguido romper, y de eso iba precisamente mi podcast, el podcast 57, donde hablaba de esto con los compañeros del GUM. No hemos conseguido romper la barrera de la comodidad, es decir, las reuniones son activas, he estado asistiendo a una media de 15 personas a las reuniones con temas muy interesantes, lo hemos disfrutado mucho, pero no hemos roto eso, es decir, hay mucha gente, muchos miembros del GUM, que no han venido nunca a una reunión. Nunca. ¿Son activos, o más bien son pasivos y más bien participan en foros o algo por el estilo? Sí, en el foro sí están. Incluso por ahí pagan su cuota, pero ya está. Ok. Los retos que tú verías, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos interesados en empezar esta aventura, ¿cuáles crees que serían? O sea, tú suponiendo que dijeras, tengo la oportunidad de guiarlos por el buen camino, ¿qué es lo que necesitaríamos nosotros para empezar a hacerlo bien o mejor de lo que ustedes lo estaban haciendo? Pues mira, esta es una pregunta que te pueden responder mejor los compañeros del GUM Madrid. Y te voy a explicar por qué. Porque tú vives en el Distrito Federal, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, Murcia no es una ciudad pequeña. Realmente tampoco es de las más grandes de las más grandes que hay en España, pero es una ciudad asumible, ¿no? Es una ciudad, se dice mucho que Murcia es muy pequeña, que aquí nos conocemos todos, y es un sitio donde pues por ahí vas andando a todas partes sin problema. Sin embargo, yo estoy viendo ahora mismo aquí que en el Distrito Federal sois 8,8 millones. Sí, somos un mundo. Entonces, claro, tú haces esto y convocas una reunión y por ahí te vienen 10.000, te digo yo, porcentualmente, por decir un importe. Entonces necesitas alquilar un estadio de fútbol para para enseñar cómo se usa Keynote, ¿no? A 10.000 personas. No tendrás esa suerte. No creo que se llegue a tanto, pero bueno, sí entiendo lo que me dices, ¿no? Sí, mira, yo creo que un GUM o un MUG, o como lo queréis llamar, tiene que tener reuniones presenciales, sí o sí. Sí. Y porque yo no hubiera conocido jamás a la gente que he conocido, ni hubiera hecho los amigos que he hecho, ni hubiera obtenido los conocimientos que he obtenido si todo esto no fuera presencial. Y al final todas estas cosas las hacemos por eso, por la gente, igual que el podcast. Pues por conocer gente, por intercambiar experiencias, y esto es otro nivel. Quiero hacer todo esto, pero lo quiero hacer en persona. Claro. Quiero ver otros Macs, quiero ver otros escritorios,
quiero conocer usuarios de Mac que tienen Macintosh desde el 84 y están en mi misma ciudad y yo no lo sabía. Quiero sentarme un día al lado de alguien que me cuente la historia de mi ciudad en cuanto a tiendas de dispositivos Apple, todas las que ha habido, y que me cuente historias que yo desconocía. Quiero todo eso. Y eso solo se consigue con las reuniones presenciales. Entonces, yo de ti, no sé cómo tenéis México, el distrito, si lo tenéis dividido en zonas o Delegaciones es aquí. quizás te sería, no sé hasta qué punto te podría resultar interesante centrar tus esfuerzos en alguna delegación o en varias delegaciones o en zona norte, zona sur. No lo sé. Sí, ajá, Pues ajá. sobre todo lo digo por no apuntar a un objetivo de 8.851.000 mexicanos. ¿Sabes? Que es en plan como, a ver que si se me apuntan la mayoría al foro, ¿cómo lo hago? Sobre todo, vas a tener, el problema que vas a tener va a ser dónde hacer las reuniones. Claro. Que mira, Eh, vaya, lo que yo he pensado, y salvo mejor sugerencia de aquellas personas que se han interesado y me han contactado, es que tal vez en un principio es empezar de manera muy básica con un café, porque aunque no lo creas, aunque digas, oye, de 8 millones te tiene que salir por lo menos 10,000, créeme que la respuesta para este tipo de cosas en la Ciudad de México sorprendentemente es mínima. Yo estuve durante mucho tiempo participando en una grupo o asociación de marqueteros de online, porque pues me dedico un poco a todo eso de marketing online, y era sorprendente que las juntas no pasaban de 30 a 40 personas, ¿eh? O sea, no era, y vaya, era cuando más estaba en su apogeo el crear este tipo de organizaciones. Entonces, tampoco es que tengas una respuesta tan masiva, y más siendo algo tan pues elitista de alguna manera, sé que no lo es, pero en México todavía se le ve a todo el que usa Apple y todo eso como de un sector muy exclusivo y no tan accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, tampoco me imagino que vayamos a romper récords de presencia. ya. Así que yo creo que empezando con alguna reunión en un Starbucks o en un café determinado en una zona centro de la ciudad, Polanco, zona rosa o algo por el estilo, sería bueno como para empezar a medir, aquí la expresión es, le medimos el agua a los camotes para ver si ya están blanditos y si no, empezar a hacer alguna otra acción, ¿no? Bueno, sí, evidentemente tú conoces tu entorno y puedes medir eso más. Pero ya te anticipo que vas a tener un problema con el local. Por ejemplo, el GUM Madrid tiene que alquilar para cada reunión el local donde va a estar. Ok. Porque es muy difícil en Madrid encontrar recursos gratuitos que reúnan las condiciones. Es decir, un sitio donde se reúne un GUM tiene que tener wifi a cañón, Sí, claro. como si no hubiera un mañana, y tiene que tener un proyector para poder hacer las presentaciones, porque evidentemente cualquier demostración de software que se quiera hacer, hay que enchufar ahí el ordenador y que se vea en pantalla cómo se hace y todo esto, aparte de que algún presentador pueda llevar un keynote preparado para lo que sea. Y tiene que tener, pues eso, sillas y mesas, para que Claro. la gente pueda ir con sus laptops o con el iPad y el teclado o lo que sea. En ese sentido, nosotros hemos tenido una suerte bárbara porque estuvimos al principio con la Universidad de Murcia, la universidad pública de aquí de nuestra ciudad. Ujú. Luego estuvimos un tiempo en un aula Mac que tenía un banco. Uno de estos bancos españoles que han quebrado por la cosa de, no sé si os han llegado ahí las noticias, de estos bancos españoles que quiebran porque invierten mucho dinero en edificación y en edificios y en construcción y luego todo va fatal. Pues bueno, uno de esos Ujú. tenía un aula y sigue teniendo un aula tecnológica dotada con ordenadores Apple. O sea, llegábamos allí, nos ponían en las mesas, ¿cuántos MacBook Pro de 15 necesitáis? No, pues hoy solo tres. Bueno, venga, aquí los tenéis. Y Wow. ya la última ya para rematar la suerte es que si al principio Perdón. teníamos la sede con, como he dicho, con la universidad pública, luego ahora estamos con la universidad católica, una universidad privada de la iglesia católica, donde estamos en el aula Mac. El aula Mac tiene 21 iMac de 21 pulgadas. Ok. Y No, por bueno, supuesto el están, proyector. están pero de lujo ustedes. Sí,
Es un poco molesto, ¿no? Porque yo llego con mi portátil, entonces tengo que apartar el iMac para poner el portátil, pero bueno, lo voy superando. Ok. Entonces, bromas aparte, el sitio es un problema, porque si nosotros no tuviéramos esto, claro, nosotros tendríamos que alquilar la sala en cada ocasión y nos costaría pues seguramente del orden de los 400, 500 euros, Ujú. que puede ser más o menos 500, 600 dólares americanos, por entendernos un poco. Sí, 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 sí. Y eso es ya un problema de financiación. Es decir, el GUM Madrid, por ejemplo, ha estado preparándose durante mucho tiempo, ha salido muy fuerte, ofreciendo mucho, con lo cual ha conseguido un gran soporte de socios, ¿no? Entonces, el GUM Madrid tiene socios que incluso no viven en Madrid y no van a ir nunca a una reunión. Pero ellos retransmiten por streaming para los socios todas las reuniones. Ok, ok. Es decir, que han tenido que hacer una apuesta muy fuerte para poder cumplir en una ciudad tan complicada como Madrid, pues poder tener un sitio donde poder recibir a toda la gente que podría ir y aprovechar también un poco el enganche que pueden tener fuera todo ese tipo de actividades para también ofrecer a la gente de fuera. A nosotros, por ejemplo, nos dicen muchas veces, ay, no vais a retransmitir la sesión, no la vais a grabar en vídeo. No, yo lo que quiero es que te levantes del sofá y vengas aquí. Ok. O sea, esa es nuestra lucha. Nosotros, si por ejemplo, si hacemos lo de retransmitir en streaming, estamos perdidos. Sí, no, no llega nadie con ustedes. Claro. Pero vaya, tienes Vendríamos exactamente lo mismo sin ninguna esperanza de que viniera alguien más porque está en su sofá viéndolo. Claro, Entonces, pues, pero me queda muy claro esto que me estás diciendo del GUM Madrid y creo que también se vuelve un reto, como bien lo dices, para nosotros, porque precisamente algo que estaba hablando con dos o tres personas que me llegaron a contactar a partir de la propuesta, que me decían, bueno, pero ¿en dónde lo haríamos? Porque yo estoy hasta el sur de la ciudad y tú, vaya, te imaginarás que sí, cruzar la ciudad aquí es estarte 2 horas en coche tranquilamente y llegar a la mitad de la ciudad, ¿no? Entonces, me suena interesante eso. Si llegaras a tener algún contacto del GUM en Madrid, me sería de utilidad tal vez también como para compartir algunas experiencias, o bueno, que ellos primero nos compartían y después sí, nosotros sin ningún irles problema, te lo digo compartiendo. ya. Philip del podcast y charlas. Ah, lo ubico. Es el secretario del GUM, es el Tim Cook, el hombre al cargo. Ah, perfecto. Sí, 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 él te puede dar. Además, él está en el proyecto desde el principio. Ellos, fíjate que ladinos, porque son ladinos, han estado un año natural. Desde que se juntaron para prepararlo todo, han estado un año preparándolo todo. Algunos lo sabíamos, pero nos habían pedido que no dijéramos nada, porque querían tenerlo todo muy, muy atado, todo muy cerrado, todo muy, muy preciso. Y después de un año de preparaciones, entonces salieron al público ofreciendo directamente ya el asociarse, las cuotas, el calendario de actividades. Es decir, ellos han bebido mucho de todo lo que hemos hecho los otros GUMs en España, el GUM Murcia, el GUM Asturias, los GUM con más actividad. Han aprendido de lo que hemos hecho y todo eso lo han extrapolado a una situación tan especial como es estar en Madrid. Ok. Ellos llevan apenas un año entonces. Sí, Wow. llevan algo más ya de un año, me parece. No Ujú, sabría, ujú. ahora mismo no sabría decirte de memoria, pero bueno, ellos tienen una web que es GUMCAM, acabado en M, porque es Comunidad Autónoma de Madrid, gumcam.org, y ahí tienen una web muy amplia donde está todo muy explicado. Quiero Ya la decir, ellos estoy viendo. tienen patrocinadores. Ok. Esto es otra división. Tiene, quiero decir, no, a ver, sus patrocinadores, un patrocinador es FileMaker. FileMaker, la base de datos, Ajá, sí, sí, sí. que es una empresa que es propiedad de Apple, a fin de cuentas. Y luego pues tienen también otras empresas menores de accesorios, de reparaciones, etcétera. Y luego tienen Pepefon. Pepefon, con este nombre tan simpático, es una operadora de telefonía virtual aquí en España que tiene bastante predicamento, ¿no? Ya. Es decir, que ellos se han movido muy bien, muy bien. Sí, Y estoy muchas de viendo. las cosas que ellos hacen son imposibles de extrapolar a una ciudad más pequeña como Murcia, pero son perfectamente adaptables al Distrito Federal. Claro, claro. 8.8 millones de mexicanos.
Bueno, pues ya te Es que, mira, imaginarás. cuando te voy a decir algún México BF, pensé, Dios mío, como toda esa gente diga de ir. Con que la mitad de los que pudieran estar interesados fuera, ya sería el caos total aquí. Sí, claro, no, yo he entendido perfectamente lo que me has dicho porque realmente cada ciudad tiene su espíritu y tiene su cosa. Por ejemplo, el GUM Asturias también tuvieron mucha actividad, ahora están pasando por una fase con menos actividad. Ellos centran, o la sensación mía es que centraban sus actividades principalmente en comer, en alimentarse, es decir, en verse antes de comer o en verse mientras comían o en verse después de comer. En verse como una manzana mordida y no hacer cosas de la manzana mordida. Sí, también hacían muchas cosas relativas a fotografía Ujú. y sobre todo tenían un podcast que ha tenido mucho éxito y lo sigue teniendo, el podcast del GUM Asturias. Pero claro, el podcast no es una actividad, digamos, de GUM. Son pues 3 o 4 que van y graban, pero no es la actividad de todos, ¿no? Ahora, por Claro, ejemplo, el GUM Madrid también ha sacado un podcast hace muy poco, lleva un capítulo, es lo que estoy viendo. Sí, en diciembre escasamente. salió, ¿no? Sí. Sí. En el GUM Murcia, por ejemplo, también dijeron mucho de hacer un podcast, pero claro, teniéndome a mí allí no era buena idea, porque, no, a ver, no por nada, sino porque iba a acabar siendo otro podcast mío y eso no era el objetivo. Quizá ahora que dejo la presidencia, pues pueden retomar ese proyecto sin mi losa, sin mi impedimento. Perfecto. Y bueno, ahora que tú ya no vas a estar como presidente, supongo que de todas maneras vas a estar como socio activo, ¿no? Sí, de hecho, como cada año, soy el primer socio del año 2014 porque suelo pagar mi cuota en directo allí en la asamblea y ya les dije que bueno, que yo evidentemente iba a seguir asistiendo a todas las reuniones que pudiera y que contarán conmigo para ofrecer talleres o ponencias en estas reuniones como he venido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, este tipo de ponencias, talleres y demás que se llegan a dar por parte del GUM, quiero suponer, si invitas tú a alguien, supongo que es a partir de las inscripciones que se logren para tal o cual taller o para tal o cual ponencia, se le paga a esa persona. Si no, o sea, si es, por ejemplo, uno de los mismos socios el que está dando, sería, digamos, pro bono, es para, al final de cuentas, para fines de la sociedad. ¿O cómo manejan esa parte? Bueno, aquí cada uno tiene su manera porque, claro, nosotros al no tener gastos fijos podemos hacerlo de una manera muy distinta. Nosotros, nuestra reunión mensual, esta reunión que te he dicho del último sábado de cada mes, Ujú. es gratuita y abierta para todo el mundo. Luego hemos tenido la oportunidad de organizar talleres aparte, o sea, digamos, en otro día, ¿no? Separados. Hemos organizado talleres de programación para iOS y hemos organizado un taller de cómo ganar dinero vendiendo libros para iPad. ¿Qué te parece? De parte de Mes Pasnar, supongo. No, él es un alumno Ah, qué aventajado bien. de este taller. El taller lo ha ofrecido Carlos Burges, que es precisamente uno de los integrantes del portal facmac.com, que como parte de la actividad de ese portal y también personalmente está publicando con gran éxito muchos libros técnicos en la iBooks Store sobre Time Machine, sobre Mavericks, etcétera. Entonces, pues venía un poco a transmitirnos sus experiencias. Estos talleres sí han sido de pago, abiertos igualmente a todo el universo mundo y con descuentos para aquellos que fueran socios del GUM. Okay. Entonces, pues esa ha sido la manera que nosotros hemos tenido de hacerlo. En el GUM Madrid creo que las cosas son distintas, porque evidentemente si ya te está costando 500 euros abrir la puerta cada sábado, pues es evidente que no puede ir todo el mundo a las reuniones y que incluso tienen que tener reuniones con límite de asistentes. Aquí prácticamente no, aquí nadie se apunta a nada en nuestras reuniones. Tú llegas el sábado, abres la puerta y entra la gente o no entra. Hombre, por redes sociales esta semana, pues hay diciendo, pues ahí estaré, tal, nos vemos el sábado. Pero no, apuntarse no es una cosa preceptiva. Evidentemente, los cursos y talleres de pago sí, porque tienes que pagar, Claro, sí, sí. evidentemente, ¿no? Pero nuestras reuniones mensuales, salvo cuando los hacíamos en esta sala tecnológica de este banco que te he dicho, que sí había plazas limitadas y sí pedíamos que la gente se preinscribiera, nosotros no hemos hecho ningún tipo de prescripción al respecto en las reuniones gratuitas normales. Ok.
Oye, bueno, pues vaya, ha sido muy iluminadora esta plática, esta charla. La verdad es que muy interesante. Muchas felicidades, en verdad, por el trabajo que han hecho y que, por lo que entiendo, tú has tenido mucho que ver, lo cual se admira. Y pues vamos a ver si de aquí a un año o menos podemos estar presumiendo de que ya tenemos algo por aquí. Tal vez no con 10,000 personas, pero sí con unas 100, 200 personas que estén activas sería algo muy bueno, ¿no? Sí, yo os animo a que lo intentéis porque por mucho que penséis que ya estáis de vuelta de todo lo que significa la Mac y todo esto, no es nada comparado con conocer a la gente. Totalmente. ¿Sabes? Con conocer en persona a usuarios de tu ciudad. Y toda esta gente tiene Mac. Y toda esta gente tiene Mac desde antes que yo, que pienso que soy el usuario primigenio. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, mi primer Mac fue el primer Mac con Intel en el año 2006. Y estando en el CUM, pues conocí, evidentemente, como es normal, usuarios más antiguos, pero que además me transmitieron la sabiduría de los viejos tiempos, ¿no? Me contaron desde cuándo conocen ellos que hay ambiente Mac y productos Mac en Murcia y las tiendas que habían y cómo lo hacían y fulano y mengano. Es decir, te cuentan un poco muchas historias que desconoces bueno, pues es tremendamente interesante. Por ejemplo, nosotros una cosa que hacemos que copiamos del GUM Asturias, fíjate, no tiene que ver necesariamente con el Mac, es hacer un photo walk. Es decir, quedamos en Murcia, hay una ruta, vamos todos juntos andando, hay una ruta a pie y una temática de hacer fotos. Vamos pues con las cámaras reflex, con una cámara híbrida, con el propio teléfono, buscando fotos de naturaleza, fotos de monumentos, fotos de no sé cuántos. Y ese paseo, esas 2 horas paseando por la ciudad, son increíbles y fantásticas para aprender de fotografía. Vas con el de al lado, tiene una cámara como la tuya, te explica sobre los objetivos que lleva, sobre cómo hace. Por ejemplo, una de las fotos que había que hacer era una foto de agua. Entonces, pues claro, ahí había mucha gente que sabía mucho sobre cómo hacer fotos de agua en movimiento y cómo obtener determinados efectos, cómo moviendo, dando un golpe rápido con el zoom puedes conseguir un efecto muy interesante. Todo eso no se aprende navegando por foros. Y luego además tuvimos una sesión posterior a esta que fue todavía más interesante, donde algunos compañeros se ofrecieron para explicar las fotos que habían tomado. Y no era ya solo la explicación técnica de la foto, sino la explicación artística. O sea, había algunos momentos en los que te quedabas mudo de ver todo el arte que estaba implícito en ese disparo, en esa toma que teníamos en ese momento en la pantalla. Wow. Esto se consigue en el cuerpo a cuerpo, coño. Claro, no, sí, totalmente, vaya, me queda Esto clarísimo. no se consigue de ninguna otra manera. Sí, me queda claro que hay muchas ventajas con el Internet, pero el contacto humano, el conocerte en persona y el poderte desde reír a tus anchas del otro por lo que haya dicho o Sí. hecho y demás, no se va a comparar nunca ni con un Skype, ni con un Hangout, ni con nada, ¿no? Sí, y para que veas, aunque te pueda parecer un punto de vista mío un poco pesimista, pues nada, la gente no viene a la reunión, no conseguimos tal, o escuchando el podcast nuestro, como decía al final Mespandar y tenía razón, que parece que no hemos hecho nada bien, ¿no? Que hemos conseguido mucho, y es cierto que hemos conseguido mucho, y fíjate qué cosa más curiosa. Una de las reuniones que más seguidas son las reuniones que hacemos fuera de esos 10 meses. Es decir, cuando aquí ya no se puede estar de calor, en vez de hacer esa reunión mensual, a final el sábado por la mañana, convocamos de vez en cuando, y en julio y en agosto nos suelen salir 2 o 3 convocatorias, una reunión en una heladería, Ujú. donde vamos con nuestros dispositivos iOS simplemente a tomarnos un helado juntos. Y esas reuniones suelen tener también muchísima aceptación, ¿no? Es decir, que de cierta manera, aunque pensemos que podríamos haberlo hecho mejor o que se puede hacer todavía mejor, pero hay una gran parte conseguida, ¿no? Y yo, fíjate, solo por conocer a la gente que he conocido, ya doy por bueno todos estos 4 años de trabajo. No, por supuesto, claro. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que va a ser muy, muy útil esto. Bueno, para mí ahorita fue
revelador, fue entender mucho mejor también las dimensiones. Vaya, incluso yo no me había dado cuenta hasta ahorita que hiciste los cálculos de cuántas personas y qué lugar y el problema que podríamos tener, no había dimensionado que podría volverse un problema si no lo contemplamos desde el inicio, ¿no? Y definitivamente, pues, otra cosa que habrá logrado el GUM Murcia, si es que lo logramos también nosotros, es impulsar el que el GUM México se creara, ¿no? Así que te agradezco mucho el tiempo, Emilio, y pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por darme voz, por permitirme acercarme a tus oyentes a transmitir estas experiencias que espero que pronto compartamos de alguna manera también. Pues ahí te estaremos contando cómo van las cosas pues ya de entrada puedes considerarte como el padrino, el futuro padrino del bebé de aquí del GUM México. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y pues te dejo descansar y nos estamos escuchando. Sin duda, un abrazo. Igualmente, bye. Bye.